Ustedes están en la obligación de hacer comprender al pueblo de América Latina que entre nosotros no deben existir fronteras, porque la patria de la raza indohispana comienza desde las riberas del río Bravo y termina en el confín sur de la Tierra del Fuego. Sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras. Muy buenos días. Hoy es viernes 7 de junio de 2019. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Buenos días. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Teníamos listo un tipo de programa a las 10 de la noche, un poco antes, un poco más tarde otro, en la madrugada un tercero, porque la coyuntura y el estado de ánimo de uno va cambiando, pues. Pero vamos a hablar muchísimo de nuestra gente, por supuesto que de Bismarck y de la circunstancia de su brutal asesinato. Antes quería saludar a una cumpleañera, Margarita Silva, su esposo Luis Rivera, ambos oyentes del programa, le desea mucha felicidad. No nos dice cuántos 15 años está cumpliendo. Pero bueno, felicidades a Margarita. Muchas gracias a Roberto Zúñiga, el caricaturista, diseñador, nos ha regalado 2 tazas de porcelana con todo el diseño que hay aquí en la parte trasera para los que ven YouTube de Sin Fronteras. Pues muchísimas gracias. Ya están obsequiadas para que no me las piden. Vienen con todo y la pañoleta roja y negra para que no quede ninguna duda, ¿vieron? Muchas gracias, Roberto Rozu. Bueno, queremos actualizar con la lista que tenemos de compañeras militantes del Frente Sandinista que se incorporaron desde antes del 19 de julio de 1979 y que ratifican su lealtad al proyecto de la revolución, al presidente Daniel Ensalú, al 40 aniversario. Tenemos bastantes nombres, rapidísimo. Danelia Hernández Rizo, Judith Mercedes Torres Mendoza, Aura María Montano Avellán, Brenda Patricia Novoa Medina, Carol Herrera Mejía, Engracia Inés Flores, Esperanza Ramírez, Eugenia Salvadora Valle Olivares, Francis del Rosario Martínez Rivas, Yoconda Josefina Martínez Rivas, Ivania del Carmen Reñasco Hurtado, Yasmina Rodríguez Corea, Lilian de la Concepción Rodríguez, Linda Lanza Espinoza, María de la Concepción Parrales Cruz, María Elena Malespín Ramírez, María Elsa Laguna Herrera, María Yoconda Marenco Martínez, María Lourdes Aguirre Vargas, Marianela Romero Duarte, María Soledad Marenco Martínez, Marta Azucena Raudes Gutiérrez, Marta Diomera Lorente Campos, Marta Lorena Alfaro Ortega, Norma del Carmen Cordero Palacios, Rosa Adela Marenco Martínez, Rosario María Rivera Lanuza, Silvia Elena Maya Vega, Sonia Aguirre Vargas, Yadira del Carmen Toruño Solórzano, Ana Eva Torres Mayorga, Iris Montenegro y Teresa Torres Mayorga. Son las compañeras que han suscrito el pronunciamiento lanzado por un grupo de compañeras
militantes del Frente Sandinista desde de 1979, antes de 1979, lo lanzaron para el 30 de mayo en saludo al 40 aniversario y en homenaje a una de las mujeres del CUA, mi querida amada. Bueno, ayer en la madrugada murió un antiguo veterano combatiente revolucionario. Fue alcalde incluso en los años 80 de Quilalí. Se trata de James o James Rodríguez Varela, nacido en Ocotal el 22 de diciembre de 1934. Ya tenía más de 80 años. Don Jaime o don James se incorporó al movimiento armado antisomocista en 1957 en la guerrilla de Raudales, años antes de fundarse el Frente Sandinista, y después se convirtió en un colaborador inclaudicable de la guerrilla del Frente Sandinista. Alfabetizó. Ahí en su casa, Oscar Turcio hizo un pequeño campamento, iba rumbo a Jinotega. Un hombre consecuente, fue delegado al primer congreso del Frente Sandinista. Rendimos homenaje, pues, a James Rodríguez Varela, fallecido ayer en Quilalí. Pero es que estamos repletos de efemérides y queremos hablar de alguna de ellas para unir todas esas efemérides, todo lo que nos ha ocurrido con el brutal asesinato de Bismarck Martínez, cuyo sepelio fue ayer sumamente emotivo. Una multitud de sandinistas acudió a su vela desde el miércoles y acompañó a la familia hasta el cementerio general ayer, pero más adelante vamos a hablar de esto. Es que mira, nosotros los seres humanos morimos cuando nos olvidan. Esa es mi opinión. O sea, realmente uno no muere mientras la gente te recuerda. ¿Está muerto Darío? No, no está muerto Darío. Sandino, menos. ¿Está muerto Pomares? No. O Tomás Borges, no, no están muertos. Pero si los olvidamos, de verdad que los matamos y no tenemos derecho a olvidar y por lo tanto a matar a tantos hermanos y hermanas caídos en la lucha contra Somoza y en la lucha contra Estados Unidos en los años 80. Y esto lo digo a propósito de varias cosas, de varios eventos que se conmemoran esta semana y algunas de las cosas que quiero comentar. Empiezo, bueno, ayer fue el aniversario del inicio de la insurrección en Masaya, que la dirigió Hilario Sánchez, el comandante guerrillero Hilario Sánchez. Pero empezando la insurrección, la Guardia detectó en una casa de seguridad una célula sandinista y los acribilló a todos. Sus nombres eran César Antonio Navarrete, Carlos Montenegro Larios, Ricardo José Solís, Laura Caridad Espinosa, Rudy Rivas García, Reinaldo Espinosa, Felicito Franco Garay, Arnoldo Guerrero López, Francisco Escobar, Silvio Marín Escobar y Eddie Marín Juárez. Esto se conoce como la masacre de la Reforma en Masaya. Ayer hubo algunos actos. Uno de los compañeros que participó en esta insurrección y que estaba en la zona, Glauco Robelo, general en retiro del ejército de Nicaragua. Y Glauco es uno de los que tiene certeza de que la Guardia detectó esa casa de seguridad porque un infiltrado, que después se supo que era
que estaba al servicio de Estados Unidos, de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, reveló la ubicación de la casa y la naturaleza de las personas que ahí vivían. Es un traidor que, ¿para qué voy a recordar el nombre de un traidor, de un infiltrado? No, pero ese desgraciado, ahí tiene un hermano que vive escribiendo barbaridades contra nosotros. Ahí en los pasquines de la, entre comillas, oposición. Otro compañero que hay que recordar, Francisco de Asís Guerrero Gutiérrez, más conocido como Piquín Guerrero, Piquín, nacido en Diriamba. Tenía 27 años cuando el 7 de junio fue asesinado por la Guardia Nacional y lanzaron su cadáver cerca de La Concha, en el departamento de Masaya. La comunidad en las inmediaciones donde apareció su cadáver, así se llama, Piquín Guerrero. También hay una cooperativa que así se llama, allá en el lado de Tonalá, por esos lados. Porque Piquín Guerrero se había incorporado al Frente Sandinista desde el movimiento cristiano y hacía trabajo entre los obreros agrícolas, organizando a los obreros agrícolas, la Asociación de Trabajadores del Campo, para reclamar la reforma agraria a través de un centro que se llamaba el CEPA, Centro de Educación Pastoral, algo así se llamaba. Y él trabajaba en esa zona de Chinandega, pero él no había nacido en Diriamba. Después lo trasladaron, avanzada ya la ofensiva final, lo trasladaron a Managua. También, en un día como hoy, cayeron en combate ahí en Ticuantepe Luis Guillermo López, Francisco Enrique Arriaza Chávez y José Enrique Leiva Centeno. Continúo. Ya van a entenderme por qué. El 2 de junio asesinaron a la primera esposa de Tomás Borges por el único delito de haber sido su esposa. Ni siquiera era, en ese momento, no tenía vínculos con Tomás, más hacía mucho tiempo se habían separado. Pero su único delito era haber sido la esposa de Tomás y madre de 5 hijas de Tomás. La Guardia la asesinó el 2 de junio de 1979 en la ciudad de Matagalpa. Con Tomás, ella tuvo 5 hijas: Ana, Birmania, Bolivia, Dominique y Michelle Borges Mayorga. Las 5 hijas. Y yo les decía que no tenemos derecho a olvidar, porque si olvidamos matamos. Y hay un compañero del cual muy poco hablamos. Hay algunos que lo recuerdan sobre todo en el ministerio, en el antiguo Ministerio del Interior. Sus antiguos camaradas le pusieron su nombre a la Asociación de Combatientes de Veteranos del Ministerio del Interior. La estación de policía de Chinandega lleva su nombre. Ahí hay una cooperativa o 2 cooperativas que llevan su nombre. Estoy hablando del comandante guerrillero Sergio Antonio Mendoza Hidalgo, Sergio Mendoza. Lo conocían por su seudónimo y también le decían Cristuelata. Su seudónimo era Richard y le decían Cristuelata. Pero este compañero fue el jefe de las columnas guerrilleras que liberan Somotillo, Villanueva, Pueblo Santo, Cinco Pinos y entran hasta el Viejo. Hubo recios combates en la zona de Villanueva, un poquito más adelante en la Villa Israel, ahí después en donde terminan venciendo a la Guardia después de 15 días en lo que hoy se llama Villa 15 de Julio, fue el 15 de julio. En esa columna venían, entre muchos otros compañeros, por aquí tengo sus nombres, ahí venían Juan Lorenzo Santana, un extraordinario guerrillero y luego militar, asesinado por la Contra en los años 80. Toño Negro le decían. Patricio Lorento, Antenor Ferrey, que fue embajador de Nicaragua ahí en Panamá.
Bernardo Ríos, el Comanche, Alejandro Arce Castaño, Roberto Lara Mercado, que lo conocían como Alcides, y Bayardo Salmerón. Y ahí venía también un cubano que después que era general cubano, el general José García Estrada, conocido como Cachirulo. Cuando estas columnas ocupan el Guasaule y Somotillo, decenas de muchachos de la época se incorporaron a la guerrilla y luego ya vinieron desde Somotillo sobre la carretera para ir ocupando los caseríos y después el municipio de Villanueva y una parte que se fue a Cinco Pinos. Entonces Sergio Mendoza, antes de incorporarse al frente, fue cruzrojista. Después de entrar a la universidad, ahí milita en el Frente Estudiantil Revolucionario FER y lo reclutan después para el Frente Sandinista. ¿Cómo murió? Ya murió Sergio, ¿verdad? ¿Cómo murió? Pues resulta que él era el delegado del Ministerio del Interior para Occidente, León y Chinandega, y lo acababan de nombrar delegado del MIN para Chontales. Empezaba la guerra contrarrevolucionaria, 1982. Entonces él empieza a entregar su cargo. Por esa época, en mayo, abril de ese año, de 1982, una tromba de lluvia que venía por el huracán Aleta azotó Nicaragua y destrozó gran parte de Occidente. Botó casi todos los puentes de la carretera. Y entonces venía Sergio con un asesor cubano. Venían de Somotillo y iban para Chinandega. Y en la noche de un domingo, ¿verdad?, del domingo 26 de septiembre, pasan de viaje, caen al río, que estaba muy fuerte su caudal, y los dos murieron. Probablemente Sergio era un experto nadador, pero probablemente él murió al caer. Hay algunos que dicen eso, que murió desnucado. Su compañera Rina Campo, un saludo a Rina, militante sandinista de toda la vida, que vive allí en la colonia Centroamérica, muy amiga de la familia de Bismarck. Imagínate que estás hablando de que en mayo se cayeron esos puentes, era septiembre y todavía no se reparaban. Pasó como 2 años para que esos puentes se repararan, porque no había real y estábamos en guerra ya. Estábamos en guerra contra Estados Unidos. El huracán Aleta, famoso, como el Fifi, que fue en el 80, y mal no recuerdo, 81, y el Aleta fue el siguiente. Fueron terribles los efectos de las lluvias aquí en Nicaragua de ambos huracanes. ¿Qué más te quería contar de Sergio? A ver. Sí. Básicamente, Sergio, ¿verdad? Dice Rina que ahí recibió la noticia como a las 7 de la noche de ese domingo. Llegó el jefe del ejército, que no voy a mencionar su nombre porque es un traidor, a informarle, y se fue con ellos. La unidad de ejército se encargó de buscar los cuerpos hasta que encontraron el cadáver de los dos. Y luego fue trasladado a Managua, fue velado aquí en el Ministerio del Interior. Y Rina recuerda con mucho afecto la manera como la trataron Tomás y René Núñez, que fueron especialmente afectuosos y solidarios con ella. Pues. Rendimos homenaje a Sergio Mendoza. Saludo también a su hijo, hijo de Rina, y creo que también viven aquí en la colonia de Centroamérica. Y te digo, te cuento, el Frente Sandinista tenía o decidió 2 rangos honoríficos: los comandantes de la revolución y los comandantes guerrilleros. Los comandantes de la revolución
los que eran en aquel momento los 9 miembros de la Dirección Nacional. Y los comandantes guerrilleros eran los jefes de columna o que habían ocupado puestos clave en la insurrección. Lo que pasa es que lo hicieron con un criterio machista y excluyeron a montones de mujeres que tenían tanto o más méritos que los hombres que fueron seleccionados. Solo te menciono así rapidito a 4. A 5. Olga López Avilés, Doris Tijerino, Ana Isabel Morales, María Lourdes Girón, Cutzabel Cárdenas, por mencionarte solo 5 nombres. Que te puedo mencionar bastantes más. Ana Julia Guido, por ejemplo, que debieron ser comandantes guerrilleras. Pero el machismo predominante impidió que ese reconocimiento moral, político, lo recibieran las compañeras. De los 37 comandantes guerrilleros fueron dados en 2 tandas, 20 en septiembre de 1979 y otros 17 en junio de 1980. Y esos nombramientos son del Estado de Nicaragua, están publicados en la Gaceta. Hay 11 que ya murieron, incluyendo al comandante guerrillero Raúl Venerio, que murió este domingo. Te voy a leer la lista de los fallecidos. Comandante guerrillero Julio Ramos, comandante Hilario Sánchez, Francisco Rivera Quintero, el Zorro, Marcos Somarriba García, saludos a Mayela, Sergio Mendoza Hidalgo, Walter Ferretti Fonseca, William Ramírez Solórzano. Estos son de la primera camada, y de la segunda camada han fallecido Álvaro Diroy Méndez, Richard Lugo Cautz, Francisco Ramírez y Raúl Venerio Granera. La mayoría de los 26 que sobreviven, 16 están con el Frente Sandinista. También cuento todo esto a propósito también de lo que ocurrió en Chichigalpa, la masacre del 26 de mayo. Pongan cuidado. Estaban preparando la ofensiva final. Había un proceso de unificación de mando de todas las tendencias, porque recuerden que estaba dividido el frente. Y entonces había un proceso de unificación de mando, unificación de tropas en brigadas, en columnas, en escuadras. Un proceso que era difícil, era posiciones encontradas a veces. Pero bueno, se suponía que había que prepararse para la ofensiva y estaban en ese proceso en todo el departamento de Chinandega. Entonces en Chichigalpa había un nutrido grupo de compañeros del Frente Sandinista que trabajaban, sobre todo obreros del Ingenio San Antonio y de otras actividades del municipio de Chichigalpa, que hacían actividades semiclandestinas porque no habían pasado la clandestinidad. Entonces, para recuperar armas y para tener el pueblo libre de vigilancia de la guardia, deciden atacar, hacer un operativo en una caseta de la policía que había en la estación, en la gasolinera que había por los rieles, para quitarle los 2 galil que portaban. Ejecutan la acción la noche del 25 de mayo. Y entonces la guardia, pongan cuidado en esto, la guardia agarra un operativo salvaje y se va con un oreja somocista, ¿verdad?, de casa en casa buscando a los sandinistas de Chichigalpa, los que presumían que eran sandinistas. Presumían. Algunos efectivamente lo eran y otros solamente eran obreros combativos, ¿verdad? ¿Qué pasó? El frente le había avisado a su estructura de Chichigalpa
que se salieran de sus casas, que buscaran dónde esconderse porque iba a ocurrir algo. Pero los que trabajaban en el ingenio no se dan cuenta de la orden porque están trabajando. Y la operación, el operativo se decide en el día 25. Entonces, como están con sus orejas frías, los compañeros duermen en sus casas. Entonces, la guardia se va de casa en casa con un oreja somocista llamado Uriel Navarrete. Ese sí lo quiero recordar porque por culpa de él, o sea, él fue de casa en casa con la guardia, con la patrulla de la guardia. Incluso mataron a padre y un hijo y su hijo. Y asesinaron en total a 9 compañeros. O a 8. Voy a leer sus nombres. José Armando Herrera Núñez y Ronaldo Altamirano Acosta. Estos eran militantes del frente desde los finales de los 60, principios de los 70. Carlos Solís, Ronald Martínez, Ronald Herrera Méndez, Justo Pastor Romero López, Miguel Ángel Blandón Morales, Carlos Alberto Solís Altamirano, el padre, y Carlos Henry Solís, el hijo, y Rolando Rodríguez. Lo fueron matando casa por casa. Le ordenaron a la familia que lo fuera a enterrar sin vela. Y aquí voy a lo que quería. ¿Por qué quería hablar de todo esto? Porque, bueno, otra compañera que cayó y que no tenemos derecho a olvidar que fue, yo me acuerdo de estas cosas, que fue sumamente importante desde el punto de vista político y militar allí en Chinandega. Ella era originaria de Masaya. Silvia Marlene Martínez Tapia. La conocían como María de los Ángeles o Paola. Y ella muere ya en la ofensiva final, ahí en Chinandega, la rodearon como 100 guardias. 100 guardias nacionales y militares salvadoreños que habían venido a Nicaragua a apoyar a la dictadura de Somoza, el famoso CONDECA, que todavía existe, el Consejo de Defensa Centroamericano CONDECA. Aquí vinieron. Y ahí en Chinandega fueron brutales en la represión. Y aún así, las fuerzas guerrilleras del Frente Sandinista los vencieron. Los vencieron. El 2 de junio caen, además de Silvia Marlene Ramírez Tapia, María de los Ángeles, cayeron Bayardo Eliseo Salinas, César Ramón Juárez, Narciso Izaguirre, Rudy Mayorga, Matilde Chavarría, conocida como María Mercedes, Freddy Pereira, Mariano Chávez, Ramón Salvatierra, Ricardo Vázquez y Denis Mayorga y Oscar Molina. 2 de junio. El 3 de junio murió dos médicos, famosísimos, 3 médicos más bien, 2, el 3 de junio. Lenín Antonio Fonseca, en cuyo honor así se llama el hospital de aquí. Denme algún saludo a todos los sandinistas del hospital Lenín Fonseca. Y la doctora Lucrecia Lindo. Así se llamaba la clínica del Frente Sandinista durante los años 80, la clínica Lucrecia Lindo. Luego la hemos olvidado y no tenemos derecho. Además de que era una extraordinaria combatiente y era también muy buena médica. En esa calidad se incorpora al frente. Y era una mujer muy linda, muy linda. Murió en el camino a Tonalá, le decían Quechita o Quecha. Junto a ella muere Rodolfo Popo Navarro, Rolando Cortés Telles, que lo conocían como Piel Roja, el doctor Lenín Fonseca, Oscar Ponce. El 30 de junio mataron a Mauricio Abdalá, en cuyo homenaje así se llama el hospital de Chinandega, Mauricio Abdalá, médico. Y también cayó un primo de Lucrecia Lindo, cuyo nombre era Gerardo Lindo.
Todos estos son nuestros muertos. Nosotros sabemos lo que duele perder a nuestros compañeros y nuestras compañeras, pero nunca hemos sido derrotados por el dolor, nunca. Nos han matado miles de compañeros y de compañeras a lo largo de toda la lucha. Miles, muchos miles. Si empezamos desde antes de Sandino, es mucho más. Y nunca hemos sido derrotados. La muerte de ningún compañero ha significado una derrota para los sandinistas. Es al contrario. El dolor y la rabia se convierten en firmeza y voluntad para continuar. Digo esto para fundamentar lo que después vamos a hablar. Pero además, la caída de todos estos compañeros, y podemos seguir mencionando nombres, porque en junio, en julio y en cualquier mes y en cualquier día del año, vos tenés una lista de héroes y mártires caídos en la lucha contra Somoza o contra Estados Unidos en los años 30 o en los años 80. Y también tenemos mártires y héroes caídos a lo largo de los años 90, de los años 2000 y ahora, desgraciadamente, en los años 2010. Y cada una de estas muertes ha impactado muchísimo al conjunto de las fuerzas revolucionarias. Especialmente, creo yo, impactaron en las fuerzas revolucionarias 4 eventos ocurridos o 5 eventos ocurridos antes del triunfo. Pancasán, Julio Buitrago, Lionel Rugama, Ricardo Morales y Óscar Turcios, Carlos Fonseca y Germán Pomares. Esos 6 golpes fueron durísimos. Y sin embargo, nunca nos rendimos. Y a la vuelta de los años, el pueblo de Nicaragua derrocó a la dictadura de Somoza. Y hay otro evento del cual vamos a hablar después de la pausa, que ilustra que los métodos con los cuales asesinaron a Bismarck Martínez no son novedosos ni son originales. Ni siquiera provienen del somocismo, sino de los marinos yanquis en Nicaragua. Pero ese otro evento es el asesinato de David Tejada. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Quiero también enviar un saludo a los compañeros y compañeras de Radio Nicaragua. Hoy es su primer aniversario de la quema. De verdad, la banda de delincuentes que estaba en la UNAM se fueron a quemar Radio Nicaragua. Va a haber un acto hoy a las 2 de la tarde. Radio Nicaragua, saludos a Ixe y todo el colectivo. Hoy también es el aniversario de Aura Ortiz, una periodista. Me contaba ayer Margín Gutiérrez. Margín y Aura y Tirsa Sáenz probablemente eran las más cercanas a Aura Ortiz. Y Margín me contaba que Aura Ortiz era la dueña y señora, mano, de la escuela de periodismo en los años 70. Creo que no terminó, no estoy seguro si terminó sus estudios de periodismo. Pero un día como hoy,
cayó en combate ahí en Chinandega Aura Ortiz. Tirsa va a hablar seguramente con abundancia de Aura Ortiz esta tarde. Fíjense, les quiero contar por qué les digo que esto del sadismo con el cual actúan toda la camorra encabezada por el MRS tiene un origen en los yanquis aquí en Nicaragua. Hay un periodista que se llamaba, Carlos Hernández Salinas, que después que se firma la paz, que Sandino firma la paz con Sacasa, se fue a San Rafael del Norte a hablar con los sandinistas de la zona. Él era periodista del diario La Prensa, ¿verdad? Y decía este periodista en La Prensa: de los miembros de la Marina norteamericana se contaban tantos hechos sangrientos cometidos en los departamentos del norte que podía asegurar, dice Hernández, que al tratar de relatarlos todos podría formarse un tomo igual de grande que el libro de Don Quijote de la Mancha, que es así, son como 900 páginas. Por ejemplo, Lee, de los tenientes norteamericanos, el teniente Lee, Stuart, Puller, McDonald, Stevens, Bruce, Felipón y otros tantos, cuyos nombres recuerdan horrorizados los vecinos del septentrión. Los marinos no permitían que en su presencia se pronunciasen los nombres de los jefes del ejército segoviano, el ejército de Sandino, y castigaban a quien violaba esa norma. Pues hay otro historiador llamado Gustavo Alemán Bolaño que describe algunos de las cositas que hacían los gringos. Oigan esto: Simeón Úbeda, joven como de 28 años, había salido de la población para llevar a su casa alguna leña. En el Cerro La Cruz, que queda al norte de San Rafael, se encontró con un grupo de marinos que tenían atado a un árbol a Secundino Hernández. Eran como 10 yanquis los que se encargaban de hacer blanco con las bayonetas en el cuerpo de Secundino desde una distancia como de 10 varas. Ahí cayó Úbeda con la razón perdida para siempre. Enloqueció cuando vio aquel horror. Y D'Alessio García, como de 80 años, vivía en su finquita de Quebrada Rica, en compañía de su esposa, de similar edad, de unos 80 años, y de los hijos, de sus nietos. Un día salió a la montaña en busca de alimentos para su familia, pero con tan mala suerte que se encontró con el teniente Puller y su patrulla. Verlo y dispararle fue cosa de un segundo. García cayó herido y, al ser preguntado por el objetivo de su marcha en el interior de la montaña, contestó que estaba cerca de su casa. Lo llevaron hacia su casa, pero 20 varas antes de llegar al rancho, emplazaron las ametralladoras y dispararon durante 20 minutos. Llegaron a la casa y los nietos, los hijos y la esposa de García estaban muertos. Amarraron a un horcón de la casa al anciano y le dieron fuego a la vivienda con el anciano amarrado. Así terminó la vida de toda la familia, nos dijo D'Alessio García, hijo de aquel anciano y sobreviviente. Y yo, dice D'Alessio, que estaba oculto a cierta distancia, reflexioné y, dominándome para empuñar este rifle viejo y vengar como mejor pude desde las filas del general Sandino
la sangre de mis progenitores. Un yanqui de esa patrulla cayó en mis manos y ya puede imaginarse la satisfacción que sentí al darle muerte. Otro, Nicolás Trocha, fue muerto a puñaladas por el teniente americano de la Guardia por negarse a decir dónde se encontraban los bandoleros que habían estado en la tarde en su casa de Quebrada Rica. Su hijo Nicolás, como de 15 años, nos refiere que en aquella época pasó por ahí el general Colindres y que él se incorporó a sus filas. Sentía deseos de que cayera en su poder un yanqui. En uno de los combates de Las Cruces, cuenta, cayó herido uno al que le enterré en la espalda una hacha de labrar madera. En aquel entonces yo no manejaba rifle y solo me encargaba de asistir como podía a la alimentación de la columna. Otro, don Martín López quedó sin casa ni hacienda, quemada por los yanquis. El delito de que se le acusó fue de haber dado de comer a los bandoleros. Ramón Raudales, uno de los más ricos de Murra, quedó sin hacienda y sin hogar. Su ganado fue ametrallado por hacer que los bandoleros carecieran de alimentos. Es decir, le mataron a todo el ganado para impedir que las tropas de Sandino comieran en la finca de don Ramón Raudales. El teniente McDonald salió de San Rafael con dirección a la montaña. Había caminado como 2 leguas cuando alcanzó a una señora como de 60 años. Llevaba en sus alforjas 2 libras de arroz, 1/4 de manteca, un poquito de café, azúcar, etc., para la manutención de su familia. Fue llevada a su casa y amarrada a la puerta de la casa y quemada viva junto con todo el resto de su familia. Toda persona que caminaba por las Segovias era tomada como espía de los bandoleros. El señor Santos López presenció la muerte de un niño suyo, como de 5 meses. El teniente Lee, llamado el carnicero, lanzó a la criatura como a 5 varas de alto para recibir la punta de la bayoneta. El mismo Lee agarró una niñita, hija de Manuela García, esposa de uno de los soldados de Sandino, y tomándole un piecito en cada mano, le abrió con saña criminal todo su cuerpo para demostrar sus fuerzas. Los que creen que los gringos hay que darle la bienvenida, eso es lo que hacen. Hay una página web que se llama Cuadernos Sandinistas, donde hemos tomado estos textos. Búsquenla. Hay bastantes cosas muy buenas. El sadismo de los tranqueros, de la camorra, del MRS, viene de antaño, tiene fundamento histórico en los gringos. Y en la Guardia, David Tejada había sido teniente de la Guardia Nacional. Empezó a estudiar en la UCA, Derecho, y se incorporó al Frente Sandinista. Un día estaba con su hermano en una cantina de Managua, echándose unos tragos, lo vio Moralito, Óscar Morales Sotomayor, teniente de la Guardia Nacional. Hubo un incidente, ordenó detenerlo. Y a David Tejada lo asesinaron a golpes en la cárcel. Les voy a contar algunas cosas de lo que hicieron. Dice testimonio de René Tejada, que cayó preso con él. René cayó después en combate en 1976 en la montaña. Tello. Tenía la cabeza deformada por los culatazos de la carabina, las patadas y los golpes con los cables de acero. Le vi la cara desfigurada. El ojo izquierdo lo tenía casi salido de órbita. El lado derecho del rostro lo tenía tremendamente inflamado.
como si tuviera los huesos desbaratados, como si otra cara se le prolongara hacia ese lado. Le pregunté, ¿cómo te sentís? Él me contestó, me siento reventado. Parece que me quebraron la columna. Y David le preguntó a su hermano, a René, ¿y a vos te pegaron? Yo le dije que sí, dice René. Y entonces él dijo, qué imbéciles. Esas fueron las últimas palabras que dijo. Dice que estaban en celdas diferentes, lo vio tirado en un charco de agua, se durmió. Y cuando despertó, observó que David tenía un brazo dentro de la taza del inodoro y estaba colgado. Se arrastró como pudo, lo alcanzó, le buscó los signos vitales y supo que ya había muerto. Después, unos guardias dijeron que había lanzado su cadáver al volcán Santiago, al cráter. Eso causó conmoción en Nicaragua. Lo dijeron en el juicio. Ese fue un asesinato que conmovió a todo el país. En la prensa de Pedro Joaquín Chamorro se publicó. Pero tiempo después se supo que los mismos guardias que dijeron que habían lanzado el cadáver de David al cráter del volcán Santiago, confesaron que en realidad habían destazado el cadáver, literalmente destazado el cadáver. Cada una de las partes le inyectaron gasolina, le prendieron fuego hasta extinguirlo. Y la ceniza la sepultaron en Mocorón. Ahí había un cuartel de la Guardia, Mocorón, que queda frente a la colonia, ahí en el cerro ese, al pie está la colonia Miguel Bonilla. Todavía también ahí hay una instalación del ejército de Nicaragua. Así mataba Somoza. Así mataban los gringos. Así matan los tranqueros de la camorra del MRS. Así mataron a Bismarck. Como asesinaron también, que no se nos olvide, a los 3 compañeros en Guaslala, 2 hermanos, uno de ellos el secretario político de una comunidad, la comunidad Los Milagros, en Guaslala. Los asesinaron el 22 de julio, los torturaron y luego los asesinaron. Sus nombres eran los hermanos Ramón y Adolfo Rosales Rodríguez. Adolfo era el secretario político y el compañero Isabel Godínez. Secuestrados, torturados y asesinados por los tranqueros de Guaslala, de la comunidad del Naranjo, que es muy grande en el municipio de Guaslala. El caso de Bismarck no es el único. Y luego está ahí también en Jinotepe, así como a Bismarck lo secuestran y lo asesinan los tranqueros de la camorra del MRS en el tranque de San José. También están padre e hijo. ¿Recuerdan de quién voy a hablar? De Christopher Roberto Castillo Rosales, de 23 años. Asesinado de un tiro en el cuello y otro en la espalda por los tranqueros de la camorra del MRS en el Colegio San José, bautizados por el cura, el párroco Juan de Dios García, porque él decía que no podía entrar y se negó, por ejemplo, a rescatar a Bismarck. Y luego mataron a su papá. Su papá denunció el crimen. Su papá era militante del Frente. Trabajaba en la alcaldía de Jinotepe. Y uno de sus hijos, Ferson, era militante y dirigente de la Juventud Sandinista. Incluso Ferson había sido secuestrado en mayo por los tranqueros del San José, porque supuestamente lo habían agarrado tomando fotos del tranque. Lo secuestraron y se lo entregaron al
al cura, ese cura que después dijo que no podía entrar al tranque, pues a él se lo entregaron en mayo. Y mataron al padre que tenía 64 años el 5 de julio. Lo matan por haber denunciado que su hijo lo habían matado ellos. Por eso lo matan. Luego agarran su cadáver, lo meten en bolsa plástica negra y lo fueron a tirar al cauce, que era como basurero del barrio Ana Virgen Noble, ahí en Jinotepec. O sea, hay un... Y después podemos seguir contando, ¿verdad? ¿Acaso? Lo que quiero sustentar, fundamentar, es que hay un hilo conductor en la camorra del MRS, que es el sadismo y la tortura contra los sandinistas por ser sandinistas. Y que igual que los marinos, igual que la guardia, su propósito es exterminar físicamente, ideológicamente, moralmente, socialmente a los sandinistas. Ese es su propósito. Y no podemos engañarnos. Como ayer decía Daniel en su vibrante discurso en las honras fúnebres de Bismarck, nos quieren asesinar. Y si ellos, por desgracia, llegaran en el remoto caso que llegaran al poder, ese sería nuestro destino. El destino de decenas, de miles, centenares de miles de nicaragüenses que somos sandinistas. Nosotros no estamos asesinándolos. Los vamos a poner en libertad toditos de aquí al 18 de junio. Hoy, a propósito, hoy va a haber una sorpresa en la Asamblea Nacional, hoy y mañana. Los vamos a poner en libertad todos. Y están libres y nunca han sido enjuiciados los responsables intelectuales de esos asesinatos. Y hay que decirlo con nombre y apellido. Doratelle, Hugo Torre también, Chatarra más bien, Hugo Torre, la Margarita Vigil, son autores intelectuales de esos asesinatos, son asesinos también. Digámoslo con claridad. El otro, el sinvergüenza de Roberto Sancán, o el que está preso, que se le da el pastor Tomás Maldonado y su hijo Joao Maldonado, son autores intelectuales de esos asesinatos. Sus hordas entrenadas por ellos, financiadas por Estados Unidos, son los autores de esos crímenes. No fijamos demencia. Son autores intelectuales de esos crímenes. Los dirigentes del COSEP, los magnates, son autores intelectuales de esos crímenes. Tienen manchadas sus manos de sangre. Y para desgracia, en nombre de la paz, porque sí queremos la paz, nunca van a ser juzgados por esos crímenes. Van a salir impunes. Pero no podemos fingir demencia. Hay un hilo conductor, repito, histórico, en el sadismo, en la crueldad con la cual actúan estos criminales. Y no van a cejar en su empeño. No lo van a hacer. Porque ellos van a querer alcanzar el poder a cualquier costo. Y se quejan que nosotros nos defendamos. Y nos acusan de que nos defendemos. Y nos califican de mil y una cosas. Ahora bien, el propósito de esos crímenes brutales, de haber subido el video o los videos donde torturan a Bismarck, el de las amenazas continuas y sistemáticas en las redes sociales o en persona o en la radio o en los diarios de ellos o en los canales de televisión de ellos, el propósito de esas amenazas de muerte, de esa permanente campaña de calumnias, el propósito de eso, de esas rotulaciones, de esas volantes que circulan en los pueblos, en los municipios, en los barrios, en las ciudades, contra los sandinistas, el propósito es desmoralizarnos. El propósito es quebrar nuestro fundamento principal. ¿Se acuerdan lo que les decía en la primera media hora? La principal fortaleza del Frente Sandinista no es
su organización, no es su liderazgo, no es su historia. La principal fortaleza es moral. Si no, ¿cómo se explican ustedes que después de las barbaridades que nos pasó el año pasado, después de las atrocidades que sufrimos en los años 80 contra las tropas mercenarias contratadas por Estados Unidos, y te podría contar verdaderas barbaridades ocurridas en los 80, solo te recuerdo uno, San José de las Mulas, o, para citarte otro, el derribo del helicóptero con los niños de Ayapal. 78 niños murieron ahí, llegaron a ser rescatados de las inundaciones. El propósito, ¿cómo les explican que nosotros hemos sobrevivido a esas barbaridades, a las barbaridades que sufrimos contra Somoza y a las barbaridades que sufrimos contra los gringos? ¿Cómo te explicas todo eso si no es por tu fortaleza moral? ¿Y de dónde viene la fortaleza moral? De la convicción que tu causa es justa, de la convicción de que estás luchando por lo que de verdad corresponde, que no es una lucha por vos mismo en el sentido egoísta de la palabra, sino por vos mismo en el sentido colectivo de la palabra, en el sentido de pueblo de nicaragüense. La fortaleza moral radica en tu causa, en los principios que fundamentan esa causa. Ahí está la fortaleza de los sandinistas. ¿Cómo explicás vos que después del terror sembrado en abril y mayo, donde la mayoría de los sandinistas estábamos refugiados en nuestras casas y no salíamos, cómo explicás vos que finalmente vencimos el terror y salimos a la calle? Por la fortaleza moral. Ellos se dirigen a minar esa fortaleza moral. ¿Por qué crees que se burlan de lo ocurrido con Bismarck? Para destruirte la moral y también para recharte y que cometas una imprudencia. Ellos saben, ¿verdad?, que si nos provocan y nos provocan, alguno de nosotros puede caer en la provocación. Porque cualquiera termina rechándose. ¿Quién no sintió rabia ayer al ver el dolor de los hijos, de la viuda, de los nietos de Bismarck? ¿Quién no sintió rabia? Y por cierto, ese capítulo no está cerrado aún. El sepelio de Bismarck no cierra ese capítulo. Falta el dictamen de medicina forense que nos diga cómo murió Bismarck. Y van a ver la barbaridad que ahí ocurrió. Entonces, repito, la fortaleza moral del Frente Sandinista es nuestro principal valladar, y contra eso se dirigen los crímenes, las calumnias, las mentiras de la camorra del MRS, dispersada y secundada por los del COSEP, los de todos esos parásitos que pululan alrededor en sus redes sociales y demás, y algunos que se las pican hasta de presidente y no sé cuánta tontera más, criminales. Si uno de ellos llegara alguna vez a ocupar un puesto de poder en Nicaragua, te lo aseguro, asesinatos políticos todos los días, porque esa es su aspiración, liquidarnos. La única, miren, y además, y termino ahora con este argumento, lo que inspira su odio, así como nosotros, nuestra principal fortaleza es moral, lo que inspira el odio de ellos es un odio de clase. Para ellos es inconcebible que un montón de indios, patarrajadas, negritos, ignorantes, porque así nos dicen, no físicamente en cuanto a mí, pero sí a los conjuntos de los sandinistas, para ellos es inconcebible que ostenten el poder, que lo ejerzan bien,
que además tengan una bendición, por ejemplo, de organismos internacionales. Eso es inconcebible. Y que les impidan a ellos robar a los descosidos. Quieren el poder para eso. Y la única manera de ejercer establemente el poder ellos es asesinando a todos los sandinistas, es liquidando al sandinismo como fuerza política, como alternativa de poder. Esa es la única forma. Ellos saben por experiencia esto. ¿Saben por qué? Ya les pasó en el 90, cuando ganaron las elecciones ellos. Había una tendencia fascista como la de ahorita, que quería asesinarnos a todos, encabezada por Enrique Bolaños. Después se moderó el viejo, pero en aquel momento la encabezaba Bolaños y Virgilio Godoy, que en paz descanse. Y querían eso, encarcelarnos, cerrar los medios sandinistas, acabar con el ejército, disolver al ejército. Esa era la opinión de Enrique Bolaños y de Virgilio Godoy. Los dos decían lo mismo: disolver el ejército, disolver la policía y crear una nueva, despedir a todos los empleados públicos, liquidarlos a todos y volver a contratar gente que no fuera sandinista, prohibir los sindicatos sandinistas. Había esa tendencia. Uno de ellos era Humberto Belli, y Humberto Belli lo comenzó a hacer. Comenzó a despedir a cuantos maestros sandinistas había. Montones, centenares de sandinistas despedidos en los institutos y escuelas del país. Lo mismo en el sector salud, igualito. Hubo gente que lo hizo, pero no lo pudieron hacer institucionalmente. ¿Por qué? ¿Porque nosotros nos quedamos de brazos cruzados? No, porque la luchamos. ¿Quién encabezó esa lucha? Daniel Ortega. Si no es de gratis, que Daniel Ortega es el líder del frente, no es de gratis, hombre. Nuestra capacidad de resistencia, que se fundamenta en nuestra fuerza moral, no le permitió a ellos consumar sus planes en los años 90. Apostaron por la destrucción del frente y compraron a toda la claque que fue parte del aparato de dirección del gobierno en los años 80. Crearon el MRS, quisieron tomarse el frente, no pudieron. ¿Se acuerdan? Lo quisieron tomar. Ellos mandaban en el frente, tenían tomado el frente, arrinconado a Daniel Ortega, a Tomás Borges, los veían como locos, como desfasados, les decían los dinosaurios, así les decían. Y ellos mandaban. Todo eso de la camorra del MRS eran los que mandaban en el frente. Tenían la mayoría. Hasta que en 1994, en mayo, hicimos el segundo congreso y los derrotamos limpiamente. Y los desalojamos de los instrumentos de poder. Se arrecharon y se fueron del frente. Nosotros éramos minoría y no nos arrechamos. Dimos la pelea dentro y se la ganamos. Pero ellos querían ocupar el frente sandinista para ocuparlo como trampolín, desnaturalizar su esencia revolucionaria, convertirlo en una fuerza socialdemócrata al peor estilo europeo, como todos esos partiduchos que se las pican de izquierda y son montones de instrumentos del neoliberalismo y tienen nombres de socialistas ahí en Europa. Convertirlo en un partiducho como ese y destruir la posibilidad de recuperar el poder para continuar la revolución. Esa camorra no nos perdona que los derrotamos y los derrotamos limpiamente en una lucha democrática. Para mí, el evento político partidario más democrático de la historia de Nicaragua fue el segundo congreso del Frente Sandinista. Los derrotamos voto a voto, delegado a delegado, convenciendo en todo el país. Y lo digo porque me tocó participar en eso. Y eso no nos los perdonan. Y se volvieron lo que son hoy, delincuentes y criminales. La camorra del MRS al servicio de los yanquis. Deshicieron todos sus eventuales méritos en la lucha insurreccional contra la dictadura de Somoza y aún durante los años 80 lo destrozaron
al colocarse simplemente al servicio de esos marinos yanquis de los que les hablaba antes, que son los que destrozaron Nicaragua a lo largo de su historia. El asesinato de Bismarck perseguía eso. Y el difundir cómo había sido ese crimen, perseguía destruir nuestra moral. Y decirnos, así como le hicimos a Bismarck, le vamos a hacer a cada uno de ustedes, así que busquen qué hacer. Ese era el propósito. Querían amedrentarnos, acobardarnos, destruirnos la moral y que nos rindiéramos. Ocurrió exactamente lo contrario. Ayer Daniel decía, no vamos a vengarnos. Pero ¿sabes cuál va a ser la venganza de nosotros? ¿Sabes cuál va a ser? Y la que les va a doler ya sabes a dónde. ¿Sabes cuál va a ser? A la vuelta de un tiempo, máximo 2 años, nosotros vamos a recuperar plenamente el desarrollo económico y social del país. Vamos a superar los destrozos que ellos nos hicieron. Y lo vamos a hacer sin ellos. Lo vamos a hacer sobre la fuerza de los trabajadores por cuenta propia, de los emprendedores, de los comerciantes, de los campesinos que nunca dejaron de trabajar a lo largo de toda esta crisis, de los obreros de la zona franca, de los transportistas, de los cooperativistas, sobre la base de su esfuerzo y de su trabajo. Vamos a reconstruir la economía. Sin ello, vamos a volver a crecer y vamos a recuperar inversiones extranjeras. Sin ello, ya vas a ver. Y esa va a ser nuestra mayor venganza. Y ahí van a venir como perritos, arrastrándose. Todos esos magnates se van a arrastrar pidiendo que por favor les demos parte del pastel, porque ese pastel ya no va a ser de ellos. Esa va a ser nuestra mayor venganza. Vas a ver que lo vamos a lograr. Nos va a costar, pero lo vamos a lograr. Yo confío en la fuerza de la gente. Y esa fuerza para mí es invencible. Esa es nuestra venganza. Pero mientras tanto, que nadie se duerme en sus laureles. La venganza económica, la venganza en la parte económica es nuestra recuperación. Y la venganza política va a ser la victoria abrumadora del domingo 7 de noviembre del año 2021. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta aquí, usted y nosotros hemos recorrido el mundo sin fronteras. Los hechos que los hombres producen transformando su realidad. Desde aquí, Nicaragua, tierra